Durante las últimas horas posteriores a la firma del acuerdo entre México y Estados Unidos han comenzado a aclararse algunos elementos que se acordaron, pero otros aún parecen un tanto en la penumbra, y precisamente para ayudarnos a salir de estos claroscuros tenemos en la línea telefónica a Roberto Cepeda. Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Roberto, muy buenas noches, gracias por tomar la llamada, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan, un gusto estar en tu programa. Muchas gracias, Roberto. ¿Consideras tú que con las negociaciones que se llevaron a cabo el viernes pasado, México renuncia o consolida su política migratoria? Muy buena pregunta, Juan. Yo creo que evidentemente el gran reto es consolidar la política migratoria al tiempo que se logró salvar esta amenaza de imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump, situación que hubiera llevado a una guerra comercial y hubiera sido prácticamente catastrófico para la economía mexicana. Más de 1 millón de empleos se hubieran perdido y prácticamente pues hubiéramos entrado a un crecimiento cero, una recesión. Entonces, bueno, el objetivo de este pacto que se logró con Estados Unidos efectivamente es colaborar en la política migratoria, detener todos estos flujos de migrantes que vienen de Centroamérica y de otros países, en el cual México es un país de tránsito, pero al mismo tiempo respetar los derechos humanos, los tratados internacionales que México ha asignado en el marco de Naciones Unidas y cumplir con nuestro marco el legislativo, ¿no? Roberto, muy buenas noches, le saluda Feli Carnaya. Preguntar en el marco pues de estos acuerdos que ya se tienen, las declaraciones que continúan por parte del presidente Donald Trump y donde señala que bueno, pues hay partes del acuerdo que no se han dado a conocer. ¿Esto nos podría dar muestra de que hay algunas lagunas, que no estamos pisando un suelo parejo en este acuerdo que ya se tiene? Buenas noches, Félix. Finalmente el presidente Donald Trump está en una campaña política y tenemos que ver con esa lupa, ¿no? Todo lo que dice, todo lo que pone en sus tweets, y al final del día mucho de lo que está diciendo, de acuerdo a los analistas en Estados Unidos, pues efectivamente no concuerda con la realidad. Por ejemplo, eso de que se van a vender más productos agrícolas, la parte mexicana ya pues no lo ha confirmado, ¿no? Sino más bien es una interpretación del presidente Trump. Al parecer este capítulo pues no se ha terminado, es el inicio de aquí que inicia el presidente Trump. El 18 de junio lanza su campaña por la reelección, entonces esperemos hasta el mes de noviembre de 2020 todos estos amenazas del presidente Trump, porque justamente le ayudan a reforzar su posicionamiento político frente a su base electoral. Por lo pronto lo que yo veo en el acuerdo son esos 4 puntos. Sí, la parte mexicana no ha dicho nada, entonces al parecer son esas fake news o bravuconadas, ¿no?, del presidente Trump. ¿Se logró volver a separar la agenda comercial de la migratoria, Roberto? Y en caso de ser así, pues ¿por cuánto tiempo? Yo creo que efectivamente esa es una pendiente, un tema pendiente, lograr separar la agenda migratoria del tema comercial, porque efectivamente, como lo dice el presidente Trump, si en 90 días, y hoy lo dijeron en la mañana, canciller Ebrard, en 45 días habrá una primera revisión. Si no se cumple con estos acuerdos en materia migratoria, vendrán los aranceles. Es decir, desde mi punto de vista, pues no se ha podido separar. Son temas que anteriormente se negociaban de manera distinta, ¿sí? Pero Donald Trump los ha puesto en la misma bolsa, y eso efectivamente estamos en una situación de vulnerabilidad. México está en una posición en desventaja frente a Estados Unidos, una economía 16 veces mayor que la mexicana, dependemos más que Estados Unidos, y en ese sentido pues es la gran preocupación, ¿no? Yo creo que efectivamente se salvó la amenaza de los aranceles, y como en toda negociación México tuvo que ceder. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto.
Roberto, finalmente me gustaría preguntarte, con todo este acuerdo y esta situación de declaraciones, ¿quién saldrá mejor librado, Estados Unidos o México? Muy buena pregunta, Félix, y finalmente el presidente Trump logró lo que estaba buscando, es decir, verse como un presidente fuerte ante su base electoral. Logró que México se comprometiera a cumplir con parte de su política migratoria, pero también el gobierno de México libró una guerra arancelaria. Digamos que se llegó a un punto medio de negociación. El presidente Trump ya había dicho que iba a imponer aranceles, ya tenía listo el decreto para firmar el viernes en la mañana y por la tarde de repente se llegó a un acuerdo. Es decir, yo creo que las dos partes ganan. Y así es lo que están tratando de hacérselo ver a sus bases, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona todo esto y si efectivamente el presidente Trump está usando esto con un interés político, ¿no? Y que nunca va a poner los aranceles. Al final del día México también ya venía colaborando, ¿no? Tenía meses que venía con esta misma política y al final del día no es algo nuevo. Probablemente el despliegue de los efectivos de la Guardia Nacional sea algo nuevo que salió de este acuerdo, pero ya México venía con una política migratoria muy fuerte, desde el número de detenciones había aumentado en los últimos meses. Roberto Cepeda, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Que tengas una excelente noche. Muchas gracias, Juan. Hasta luego.